El análisis de datos, ya sea en un rango o en una tabla, depende de cómo nosotros queremos identificar los datos y qué información queremos mostrar. Hay diferentes herramientas que nos van a ayudar. Por ejemplo, Excel cuenta con una de ellas que resume prácticamente la información que tiene y a partir de esta nosotros podemos configurar los datos que deseamos ver. Por ejemplo, en la pestaña de inicio a la derecha tenemos un botón que se llama Analizar datos. Si nosotros le damos clic, nosotros debemos primero posicionarnos en una parte de nuestro rango o de nuestra tabla y luego dar clic en donde dice Analizar datos. Y con esta herramienta nosotros vamos a encontrar entre diferentes elementos tablas dinámicas y gráficos. Estas tablas dinámicas, pues vemos que en Excel son relativamente más sencillas e intuitivas para que nosotros podamos ordenar y organizar los datos. Esta herramienta pues nos permite calcular, resumir, analizar los datos y hacer comparaciones. Esto para poder relacionar los datos que existen y también para poder identificar tendencias o patrones. Entonces, es importante que si vamos a utilizar la herramienta de análisis de datos, pues la información que vamos a proporcionar en la tabla o en el rango, pues estén ordenados, estén estructurados y las recomendaciones que estén siempre agrupados por columnas. Y también es importante reconocer que los gráficos, en este caso, son elementos visuales que nos van a ayudar para presentar el resumen de los datos y que hay de diferentes tipos, como barras, columnas, anillo, demás. Todas estas opciones también las encontramos en la sección de gráficos, en la pestaña de insertar. Aquí vemos todas nuestras opciones de gráficos, pero la opción de analizar datos ya considera la información para que nos dé una propuesta y a partir de ella nosotros podamos seleccionarla. También, como en este caso seleccionamos toda la tabla, observamos que además de esta información que nos proporciona, también hay otra opción que dice mostrar los 39 resultados más. ¿Por qué son tantos? Bueno, porque va relacionando cada una de las variables o de las columnas que nosotros tenemos con otras. ¿Para qué? Para que de esa manera nos pueda establecer una relación y a partir de la información que nosotros estemos observando, ya puedes decir, bueno, voy a seleccionar esta gráfica, esta me puede representar algo para algún informe o para alguna toma de decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos y dentro de esos datos nos preguntan acerca de los modelos del producto que más solicita el cliente y qué tanto afecta un factor, por ejemplo, el medio ambiente o el clima en la elaboración de los productos. Aquí ya puede representarse como mucho o, de acuerdo con las opciones, poco o nada. Entonces, todas estas opciones son los que nosotros tenemos estructurados, primero en formato de datos en tabla y ahora nos lo presenta en un formato gráfico o en un formato de tabla dinámica. Ahora, aquí, pues prácticamente la tabla de manera aleatoria considera los datos que cree relevantes para nosotros. Por ejemplo, en esta primera tabla nos está mostrando el costo y lo está relacionando con los modelos del producto. Entonces, estos son los modelos que se tienen en esa columna y está considerando el costo que tiene también esta columna con cada una de estos modelos. Y por eso es que nos da esta información. Ahora, esta sección también es llamada como conclusiones. ¿Por qué? Porque ahorita está considerando toda la información de nuestra tabla. Si nosotros damos clic en esta opción de la configuración, aquí yo puedo elegir que seleccione todo o bien no seleccionar todo y elegir los campos que nosotros queremos considerar para esa tabla. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí las tallas y vamos a relacionarlo con el costo.
Y aquí observamos que del lado derecho dice resumir valor por. Aquí hay una forma que identifica que se trata de un número, por lo tanto nos dice que se puede realizar una suma o se puede realizar un promedio. Vamos a decir que se haga la suma y vamos a darle clic en actualizar. Con estos datos, lo que nos está mostrando es que por las tallas nos realiza la suma de cada una. Por ejemplo, la suma de los productos de talla mediana, la suma de los productos de talla grande, de talla chica, etcétera. Y nos da también el total. Nosotros podemos nuevamente generar otro informe si es que no queremos esa opción y queremos que se elija, por ejemplo, el del merma y únicamente dejamos una columna. Si dejamos una columna, te va a decir cuánta merma se estima que se obtiene en la elaboración de esos productos. Y aquí ya nos va a ir dando también esa representación. Ahora ya no nos muestra gráficos porque ya no están seleccionadas todas las columnas, sino solamente aquellas en las que nosotros consideramos que queremos en este momento la información. Por ejemplo, ¿qué presentación puede tener un mayor impacto en el producto? ¿Con etiqueta o sin etiqueta? Y aquí ya nos da el total de cada uno y el total general y de esa información y con esa información seguir trabajando. Ahora, nosotros tenemos ahí una vista previa, pero también podemos insertarlos. Voy a dejar esta opción y voy a dejar esta opción. Y el costo, le damos clic en actualizar y vean que ahora seleccionamos 3 columnas. Ya que tenemos estas 3, observamos aquí nuestra primera tabla, que es la del resumen de la suma, nuestra gráfica, para poder identificar cuál de las tallas es la más solicitada y puedo seleccionar insertar la tabla e insertar el gráfico. Y observamos que esto lo realizo en hojas nuevas. Entonces puedo cerrar incluso ya esta y a partir de esta información seguir observando que se activan los campos de la tabla dinámica con los que se vincularon originalmente. Entonces nosotros podemos aquí observar cuál de las tallas es la que más solicita el cliente y cuál sería como tal el costo y cuál sería el total. Tenemos ya una representación aquí que fue la de anillo. Nosotros podemos modificar esta información o bien generar una nueva gráfica a partir de la que ya está. Entonces seleccionamos, por ejemplo, estos datos, nos vamos a ir a insertar y aquí observamos los gráficos recomendados. Puedo elegir uno que sea circular y que sea, por ejemplo, anillo. Es decir, nosotros podemos generar nuestras propias gráficas desde cero. Solo observamos aquí que estas se van a vincular también con los datos de esa tabla dinámica. Aquí, nuevamente, los elementos principales que vamos a tener es el título del gráfico, las etiquetas y la leyenda. En el título del gráfico lo vamos a dejar aquí, vamos a darle doble clic y lo vamos a cambiar. Por ejemplo, tallas más solicitadas por los clientes o incluso tallas solicitadas, porque cuando observemos los resultados vamos a ver cuál de ellas es realmente la más solicitada. Muy bien, aquí vamos a quitar las leyendas. Vamos a quitar las leyendas para que no aparezcan aquí. Vamos a quitar también lo de la suma del costo para que nos quede únicamente esta representación. Ahora, con estos datos vamos a colocar las etiquetas para saber qué representan, porque si no, no sabríamos qué sería este sector o este otro. Las etiquetas, hay una opción que se llama llamada de datos. Y observen que con esta ya se muestran aquí las etiquetas directamente en cada sector. Si esto no nos convence tanto, nosotros podemos cambiarlo para que únicamente se muestren los números. Por ejemplo, si solamente queremos que se muestren, aquí voy a quitarlas y las colocamos. Vean que nos muestra aquí las cantidades. Si nosotros colocamos la de llamada de datos, nos aparece el texto y nos aparece también el porcentaje. Entonces yo creo que esta opción es la mejor. Y luego aquí no tenemos ordenados nuestros datos. Los tenemos aquí de acuerdo con la suma de costo. Voy a activar aquí el filtro
o podemos ordenarlos de menor a mayor. Aquí están. Entonces, dependiendo del criterio que nosotros estemos utilizando para poderlos ordenar, se van a visualizar de esta manera. Entonces, podemos asignar o mover un poco las etiquetas para que se puedan distribuir aquí y no se empalmen. Aquí están. Muy bien. Ya que están así nuestros datos, si ustedes quieren cambiar los colores porque alguno de estos no les convence, pueden seleccionar todos los sectores o dar doble clic en un sector para que se seleccione solamente uno de ellos. Y aquí de este lado, pues vamos a observar cuáles van a ser los elementos gráficos. Podemos elegir alguno de los elementos que vienen ya prediseñados o, insisto, elegir nuestros propios elementos. Si damos doble clic, aparecen los formatos y en las opciones elegimos el de relleno y observamos que aquí hay uno que se llama relleno degradado o bien relleno con imagen o textura, relleno con trama y aquí podemos elegir el que más nos guste, cualquiera de estos elementos y colores. Pueden cambiar nuevamente los colores. Ahí están. A lo mejor señalo únicamente estos que son los que más llaman mi atención para saber cuáles serían las tallas más solicitadas por los clientes y con esta información gráfica pues ya tenemos más información. También podemos insertar aquí alguna imagen en nuestra gráfica. Esto no afecta el funcionamiento, únicamente son elementos visuales que nosotros podemos ir agregando. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí la palabra que sean calcetines. Pueden ser cualquier otro tipo de producto o cualquier otro tipo de elemento. Seleccionamos alguno, le damos clic en insertar, observamos que la imagen se colocó aquí, vamos a ajustarla y luego la podemos mover o posicionar como un elemento más en nuestra gráfica. Listo, muy bien. Pues aquí nosotros estamos representando la referencia con el costo y la referencia con las tallas. Ya nosotros podemos ir cambiando también cada uno de los elementos que están aquí. O bien modificar la que nosotros ya teníamos aquí inserta desde el principio para poderla actualizar. Todos los elementos también se van a encontrar de este lado derecho. ¿De acuerdo? Muy bien, pues cualquiera de los dos elementos siguen siendo viables. Nosotros podemos regresar nuevamente a nuestra tabla y a lo mejor en lugar de seleccionar todo, elegir solamente la columna de la cual deseas tener información. Por ejemplo, si seleccionamos el tipo de material con el que se está elaborando el producto, podemos seleccionarla y aquí presionar el botón de análisis de datos y observamos que solamente nos está haciendo el recuento de ese tipo de material. Si nosotros queremos modificar alguna otra información, pues bueno, seleccionamos otra de las opciones para que nos genere ese tipo de información. Y de esta manera consideramos que es un poco más práctico y más rápido el poder hacer este análisis de datos dependiendo pues de la información que se proporciona y de la información que nosotros queremos aquí consultar. Insisto, no en todos los datos se pueden realizar todas las operaciones, pero sí tenemos información que a primera vista nos puede ayudar con nuestra interpretación de datos. Muy bien, pues espero que esta información también les sea de utilidad.